que esté tomándola constantemente y las concentraciones para ella sean las adecuadas. Porque al final no solamente le va a ayudar la vitamina E en el caso de la cuestión de evitar los coágulos por las plaquetas, sino también va a mejorar su circulación. Entonces va a haber muchos más beneficios con la vitamina E que solo con la aspirina. Entonces yo te recomendaría ahí que lo que haría sería utilizar la vitamina E, disminuir poco a poco la aspirina y dejar la vitamina E. Ahora, si usas las dos en conjunto, lo que vas a aumentar es el riesgo de sangrado. Y entonces esa paciente lo que va a hacer es que si se golpea, le pueden salir moretones o comenzar a tener petequias, es decir, microsangrado a nivel de la piel. Entonces yo lo que te recomendaría es que uses una u otra. Si lo está usando para evitar, si ya tuvo problemas cardiovasculares o es hipertensa, o lo está utilizando para evitar una cuestión de infarto, yo te recomendaría que utilices la vitamina E si está bien controlada, ¿sí? Durante una intervención quirúrgica tuvo trombos en las piernas, inclusive a nivel pulmonar, y se lo superó. Entonces ella constantemente está tomando aspirina. Sí, ahí por ejemplo, antes de hacer cualquier cambio, habría que ver sus laboratorios. Hay que hacer una valoración. Valorar si lo que está tomando de aspirina, primero la está anticoagulando correctamente. Entonces, por eso decía yo, pueden hacer sus laboratorios, le puedes mandar a hacer unas pruebas de coagulación, ¿sí? Pedirle unas pruebas de función hepática y valorar todo lo que tiene que ver con coagulación en ella y la biometría hemática. Si ella está estable, lo que puedes hacer es retirar la aspirina y comenzar a tratarla con vitamina E. Nada más aquí que ser muy claro, tiene que tener vigilancia. El que tú le des vitamina E no quiere decir que ella no pueda volver a hacer un trombo, porque la trombosis no nada más puede ser causada por problemas de la coagulación. Puede haber otras situaciones en ella que puedan provocar la trombosis. Por ejemplo, lo que dije hace rato, por ejemplo, en las venas de las piernas puede haber otras situaciones que tengan que ver con la cuestión venosa que puedan causar la trombosis. Y el origen es diferente al que podría tenerla por una cuestión de grasa o de plaquetas. Entonces, siempre hay que valorar. Yo te recomendaría que le hicieras el estudio. Si ella está estable, comenzar a darle vitamina E y ver cómo se mantiene ella. Y cada cierto tiempo yo te recomendaría un promedio de 3 a 4 meses volver a valorar esos mismos niveles. Y ya cuando tú conozcas bien cómo va caminando con la vitamina E, ya entonces soltar un poquito los estudios y ya nada más mantenerla con vitamina E. Pero estas pacientes se tienen que vigilar, aún tú le des la pura vitamina E. Es decir, tienes que serte responsable de la parte más médica de su cuidado, ¿sí? Independientemente que le des la vitamina E. Pero de que se puede sustituir, sí, pero siempre y cuando estés valorando. Nunca dejar ya le quité la aspirina, ya me dejé pura vitamina E. No. Le das la vitamina E, pero tienes que estar valorando cómo está, para que tú también tengas de alguna manera la prueba para la paciente. Decir, mire, está tomando vitamina E y le está yendo bien, y tú tengas la prueba en la mano. Y que la paciente no te pueda decir, oiga, es que yo estaba muy bien con la aspirina, usted me la quitó, me dijo vitamina E, y ahora me siento bien, pero me está pasando algo raro. Tú tengas en tu mano la prueba de que ella está correcta. Si tú le das un medicamento, tienes que probarle a ella que está bien, ¿sí? Y también te sirve para valorar si la cantidad de vitamina E que le estás dando es la adecuada. Si tú vamos a suponer que le comienzas a dar 200 o 400 unidades, le empiezas por una dosis baja, y ella se siente muy bien, y entonces tú te fías y no le pides nada, entonces ahí yo creo que cometerías un error. Yo creo que tendrías que seguir valorando, o sea, pedirle sus laboratorios, para que tú vayas segura de que ella va avanzando, y que también ella se sienta segura diciendo, mire, aquí están sus laboratorios, todo está perfecto. Esa sería la idea inicial, pero siempre es valorando. Y al final, ya cuando tú sientas que ya tienes tranquilidad en eso, ya la puedes dejar con la pura vitamina E. Sí está. Muchas gracias. Sí, ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Juan Manuel Chagoyán dice, sí. ¿Qué síntomas puede tener el paciente si se pasa de las dosis? Si se pasa de las dosis no va a sentir ningún efecto, porque se va a eliminar. Él tiene una pequeña ventaja. Yo hace ratito decía que cuando a nivel digestivo ustedes comían, se la llevaban. Lo que pasa es de que va a estar en disposición de la cantidad de kilomicronis que esté teniendo disponibles.
Si esta persona ya consumió la cantidad adecuada, y por eso dijo que el recambio es en 48 horas, si ella consumió la cantidad adecuada no se va a pasar de ahí. Es decir, en eso es muy noble la vitamina E. No es que se vaya a acumular o se vaya a hacer un depósito. No va a tener algo como lo que se llama vitaminosis, es decir, la intoxicación por causa de la vitamina E, porque esta tiene un recambio muy veloz. Entonces, síntomas que vaya a tener por toxicidad prácticamente no va a tener ninguno. Si llegara a tener alguno, tendría que ver con por ejemplo, con el sangrado, y no lo adjudicaríamos directamente a la vitamina E. Se tendría que adjudicar al hecho de que está consumiendo, como ahorita hizo la pregunta la persona que nos habló anteriormente, podría ser un conjunto de cosas. Entonces, difícilmente van a encontrar una sintomatología causada por exceso o por toxicidad de vitamina E, a menos que haya algo que lo esté coadyuvando. Es decir, que haya otra situación que lo esté alterando. Eso sería la respuesta. Pregunta Homero. Sí. Buen día. Entonces, ¿el selenio y el zinc es necesario para mantener la concentración de vitamina E en la sangre y logra mayor absorción? También es sugerible para una mejor asimilación de vitamina E, tomarla en alimentos grasos. ¿Es factible? Gracias por su respuesta. Sí, bueno, la respuesta es un poco más compleja. Con lo que respecta al selenio o a todo, lo que pasa es de que estos le van a favorecer en su función. No quiere decir que los va a absorber en conjunto. Entonces, si ya está la vitamina E ya estando dentro, va a utilizar el selenio como una función de reacción enzimática, siendo un sustrato para él. En otras palabras, le va a facilitar su acción. Pero eso no quiere decir que cuando consuma vitamina E necesariamente va a estar ahí el selenio pegado a él, no. Si lo consumen en conjunto, en el sentido de que van a estar los dos en la dieta, pues le va a dar mucho más versatilidad y mucho mejor, mucha más, déjenme encontrar la palabra, sería como mucho más efectividad a la vitamina E, pero no es que la necesite. Y en lo que respecta a la dieta, la vitamina E es mucho mejor cuando va en grasas, porque esta parte de la vitamina E, recordemos que es hidrófoba, entonces no le gusta estar en el agua. Si ustedes toman la vitamina E con agua, pues ahí no se va a absorber. Pero ustedes están comiendo alimentos, lo que va a suceder es que casi todos los alimentos tienen algo de grasa. Eso tampoco quiere decir que tienen que tomar una cucharada de aceite, no. Lo que hay que hacer es comer normal, ¿sí? Y casi todos los alimentos contienen algo de grasa. La parte que es grasa se va a absorber junto con la vitamina E. Esa es la situación. Ahora, que si ustedes quieren comer algo que tenga voy a poner un ejemplo, si están comiendo una ensalada y ustedes le echan 2 cucharadas de aceite de olivo, no hay ningún problema, y ustedes se comen su cápsula de vitamina E, no va a haber ningún problema, ahí se va a ir la vitamina E, porque las grasas solamente se absorben en esa parte del intestino. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el azúcar, en este caso, por ejemplo, la glucosa, la glucosa se absorbe en un diferente lugar al que se está absorbiendo la grasa. Otro ejemplo es el agua. El agua se absorbe a nivel del intestino grueso, nunca se absorbe en el estómago ni en otra zona. Entonces, cada parte de los alimentos tienen una zona específica a lo largo del tubo digestivo que va a absorber. Entonces, la parte donde está la absorción de las grasas está cerca de donde está el duodeno. Y ahí lo que van a hacer es que en esta zona entre el duodeno y el yeyuno, que es la zona donde se está licuando la comida, ¿sí? Y el final, que sería el ilion, van a tener zonas de absorción específica para la grasita. Y ahí esas zonas son las que tienen la función de absorber la vitamina E. Entonces no debe de haber ningún problema de comerla con los alimentos, porque siempre en los alimentos hay un poco de grasa. Tampoco se trata de poner grasa además en los alimentos para que sea mejor absorbida, no hay ningún problema. La zona que está hecha para absorber la grasita, y si ustedes ponen la vitamina E, ahí va a llegar, no hay ningún problema. Por eso el único problema que dijimos que hay es que tenga un problema de absorción a nivel intestinal, es decir, que tenga inflamación en alguna parte del intestino delgado, que tenga alteraciones, por ejemplo, de la mucosa gástrica, es decir, que tenga realmente problemas dentro de los intestinos. De otra manera, la vitamina E se va a absorber sin ningún problema con las dosis que ya se han recomendado. Sí. Gracias, déjame ver si hay más preguntas. Estoy en Facebook, ¿verdad? Dice, aparte de ser un poderoso antioxidante, específicamente ¿para qué nos sirve? Bueno, la pregunta es
poderoso antioxidante, aparte de qué nos sirve. Bueno, si tomamos en consideración sus funciones máximas, eso nos da la respuesta, que podemos hacer un resumen, ya lo hemos platicado. Su función máxima es, 1, controla y ayuda a evitar que las grasas se oxiden. Y esa función le va a dar ciertas propiedades benéficas, por ejemplo, a lo largo de todas las grasas del cuerpo. Entonces, es un antioxidante de grasas. 2, ayuda a la proliferación celular, es decir, ayuda a regenerar las células. Eso sería su segunda función. Y a partir de estas dos funciones, todo lo demás que está alrededor, todas las demás funciones que ya platicamos, es donde tienen sus mejorías. Entonces, si evita la oxidación de grasas, evita la formación de placas de ateroma, evita las trombosis, mejora la circulación. Desde el punto de vista de la cuestión de proliferación celular, ayuda al desarrollo del bebé, al desarrollo de células nuevas, a la regeneración de células nuevas, evita la degradación, evita la degeneración de células, estimula el sistema inmune. Es decir, no podemos hablar de que la vitamina E ponerle una etiqueta de una sola cosa. Por eso es que fue tan extensa la presentación, en el sentido de que teníamos que hablar de todo lo que hace. Porque si lo vemos como, nada más es un antioxidante, no es un antioxidante. Es una vitamina capaz de estar en tantas reacciones en el cuerpo que controla básicamente todo lo que tenga que ver con la regeneración a diferentes niveles y diferentes órganos. Es un protector, estimulador del sistema inmune, es decir, está en todos lados. Yo creo que es muy complejo tratar de contestar esa pregunta así nada más a primer nivel. Hay que tomar todo lo que ya dijimos a lo largo de la plática para poder clarificar esto. No podemos hablar de vitamina E antioxidante ya. Ese era el concepto inicial, pero yo espero que después de todo esto que ya hemos visto quede claro que no es nada más, es antioxidante, no. Es un antioxidante en la parte como bioquímica, pero tenemos que entender que sus funciones van más allá de ser un simple antioxidante. Van a ser estructurales en la célula, van a ser funcionales en la célula, van a ser importantes estimuladores del sistema nervioso, importante estimulador a nivel inmunológico. O sea, no podemos hablar de la vitamina E como un antioxidante solamente. Sí es posible decir antioxidante, pero todas sus funciones, describirlas, habrá que comprender todas las funciones que ya platicamos, dónde interviene. Esa sería como la parte medular de la vitamina E. Entender que no es un antioxidante, es muchas cosas, hace muchas cosas, es muy heterólogo en sus funciones. Esa es la idea. Yo creo que en el caso de quien hizo esta pregunta a través del Facebook, sí me gustaría que de alguna manera, si puede volver a ver la presentación. Sé que hay muchas cosas que decir, a veces por el tiempo no podemos hablar por cada tema. Cada tema sería interesante para la vitamina E. Para un solo tema sería, hay mucho. Entonces yo le pido a esa persona que si gusta revisar otra vez la presentación o nos mande su pregunta al correo y ya le contestamos si hay algo más específico que quiera, porque definitivamente definir exclusivamente las funciones como una sola no podemos, es muy extenso, son muchos caminos que sigue la vitamina E, ¿no? Entonces, si tiene alguna otra duda, le pido de favor que nos escriba al correo o nos mande su correo y nosotros trataremos de contestarlo, y si no, que vuelva a checar la presentación. Ahí desde el principio vemos que tiene muchas funciones, son muchísimas funciones. Gracias. No sé si soy Margarita González por Facebook. Soy adicta a la medicina alternativa, me encanta. La medicina alternativa, sí. Bueno, no es tan alternativa. Debería de ser, yo creo que no. Algún día vamos a dar una plática de medicina alternativa. Dicen por ahí, en la medicina alternativa, no es que no es alternativo. Lo que pasa es que le hemos puesto esa etiqueta a cualquier cosa que no es la medicina que se debe de practicar, ¿no? Vamos a una pregunta de audio con Mónica Guzmán. Claro. Te escuchamos, Mónica. Sí, en tu experiencia, ¿cómo es mejor ingerir la vitamina en ayunas o entre los alimentos? Entre los alimentos.
Esto ya lo repetimos un par de veces. El problema de administrarla sola es que probablemente ustedes piensen que a lo mejor tiene una mejor absorción, pero resulta que cuando ustedes están alimentándose con la pura cápsula, no viene una secreción enorme de jugos pancreáticos ni nada, o sea, viene prácticamente la sustancia va a pasar directamente al intestino, pero para su absorción, y por eso hice mucho hincapié en esa parte de la plática, para su absorción requiere de que vaya con estos jugos. Entonces estos jugos que de alguna manera van a facilitar el paso a través de la mucosa intestinal. Entonces sí, yo les recomendaría que lo hagan con los alimentos para facilitar su transporte. Eso sería, en mi experiencia, lo que mejor funciona con la vitamina E. No quiere decir que sola no se absorba, pero de la otra manera le van a dar mayor velocidad. Si no tenga alguna otra pregunta. Vamos con audio con Luis Montes. Sí. Escuchamos, Luis. ¿No nos escucha Luis? Ya, listo, Luis, te escuchamos. Sí, buenos días. Sí, buenos días, Luis. Mira, para compartir algo contigo, tú haces referencia a cápsula, pero te voy a hacer una recordatorio. Aquí en el parte donde somos miembros, la vitamina E viene de manera oleaginosa, o sea, viene aceitosa. Sí. Yo la he utilizado en las dos formas, en sí. cápsula y así oleaginosa. Sí. Y me da mayor resultado en ayunas así oleaginosa y con alimentos en forma de cápsula. Sí, Esto claro. depende de a quién se la vayas a dar y en base a qué síntomas. Sí, claro. Porque, o sea, te lo comento porque yo lo he usado y le he aplicado en diferentes casos. Sí. En ocasiones tiene más provecho, es como dices tú, es en base a cada paciente. Claro. En ocasiones tiene más provecho en ayunas porque el cuerpo está descansado y depende de qué actividades vaya a hacer aquella persona o el caso que tenga. Claro. En otras ocasiones es de acuerdo al hábito alimenticio que esta persona tenga, se le adecua más, hay que dárselo en cápsulas o en gel. Claro. Yo creo que tienes toda la razón del mundo y tú le has dado al clavo. Por cierto, no lo mencionamos, efectivamente están las presentaciones y también está la experiencia, como tú bien dices. Yo creo, como siempre les digo, yo no puedo ver a sus pacientes. Ustedes ven a sus pacientes, entonces ustedes determinan qué es lo mejor para ellos. Y yo creo que tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Me parece que tu observación es muy adecuada. Definitivamente va a haber pacientes en los que se los vas a dar solos y van a ser, pero como tú, qué bueno que nos lo compartes, porque esto habla acerca de que todos van a tener una experiencia. Yo lo que he visto en medicina es que no todo el mundo puede pensar lo mismo. A algunos les funciona un método, a algunos les funciona otro. Yo creo que la compañera hace rato cuando me preguntó, ¿a usted qué le funciona? A mí me funciona con los alimentos, a mí. Pero no, eso no quiere decir que darlo de la otra manera no funcione. Definitivamente cada persona, y también tenemos que hablar de las presentaciones, ¿no? O sea, aquí habrá que ver cuál es la mejor presentación, y efectivamente, como viene en una presentación oleaginosa, va a ser mucho más práctico a lo mejor esa absorción. Ya no necesitas ponerle grasa de nada, pues prácticamente viene así. Pero en algunos otros casos se requiere de otras sustancias. Ahora, yo lo que les muestro, también para complementar esto, es evidencia científica. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros podemos tener, como dicen, un reporte aislado, o en tu caso a lo mejor tú lo has hecho con tus pacientes, a lo mejor son 20, 50, 100, no lo sé, pero a veces lo que se reporta en la literatura científica es diferente, y yo trato de apegarme un poco, en el caso de los seminarios, a la literatura científica, y no por otra razón, sino para que esto deje de ser alternativo, como decíamos, que sea algo más basado en evidencia real, y evidencia que no nada más es de, pues fíjate que a mí me pasó, sino evidencia que existe a nivel mundial y que está de alguna manera respaldada por diferentes científicos renombrados y que se publican en revistas importantes. Es decir, que no sea algo nada más una anécdota. Todos vamos a contar anécdotas. Yo, por ejemplo, he visto cosas maravillosas con diferentes vitaminas, pero la idea es de que tengamos aquí una base científica. Esa es la idea de estos seminarios. Entonces, agradezco mucho tu comentario y me parece muy, muy interesante, y qué bueno que nos lo dice a todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos. Gracias.
Entonces, ¿tenemos algo más por ahí? No, eso todo. Muy bien, entonces, nada más vamos a la última parte del seminario, ¿no? Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Es un recuento, un poquito de lo que ya platicamos. Aquí son un desglose un poco más adecuado. Y vamos a ver. Bueno, el artículo que se le seleccionó para esta vez es una cura en busca de reconocimiento. Pues ya vimos que hay mucha evidencia de todos estos, de todo lo que ya platicamos, pero no hay manera de que quede claro si ya va a haber un reconocimiento de esta vitamina como algo que realmente deba de usarse constantemente. Ustedes no van a ver un doctor que ponga vitamina E en su receta generalmente, ¿no? Lo que van a ver es que pone, pues vamos a darle aspirina, vamos a darle un cardiotónico, todo lo que sea necesario, pero no vemos que en la receta venga vitamina E. Entonces, algunos médicos, como a lo mejor muchos de los que estamos escuchando la plática, sostenemos que la vitamina E ayuda en casos de corazón, pero el problema es el punto de vista oficial, ¿no? Y ahí es donde estamos buscando el reconocimiento y que por eso buscamos la evidencia, porque no ha demostrado el valor del tratamiento de enfermedades del corazón, o al menos eso es lo que dice la mayor parte de la gente. Dice, es que sí ayuda, pero no hay un libro que diga, usted cuando tenga un paciente que tenga un infarto, dele vitamina E. Y ahí es donde está la búsqueda de este reconocimiento. De hecho, podemos ver datos como estos que dice que en 2003 se analiza, por ejemplo, que las dosis que se empleaban en tratamientos iban desde 50 a 800, ¿no? Y primero como que no había un consenso. Pero desde 1940 ya los médicos utilizaban dosis que iban hasta 1700. Y eso que todavía no se sabía cómo funcionaba. Incluso se requería de alguna manera que a más problemas, mayor cantidad de la vitamina, ¿no? Sobre todo en el caso de las enfermedades cardiovasculares se le estuvo buscando una dosis adecuada para tratar de que esta fuera dada en todos los pacientes. De hecho, Wilfried y Evan Schutte trataron a la trombosis coronaria con dosis que iban en estos rangos. Lo utilizaron también para la angina de pecho, para las tromboflebitis. Bueno, la cosa es que estuvieron utilizando vitamina E para todo lo que se puedan imaginar que tuviera con algún problema cardiovascular. Incluso los investigadores y los analistas sabían que las altas dosis tenían buenos resultados a diferencia de las dosis bajas. Y ahí es donde venía la pelea, ¿no? Si buscamos reconocimiento, pero no sabemos cuál es la dosis adecuada y todo el mundo utilizaba diferentes. Esto causó un problema grave porque llegó a haber algo que se llamaba el doble estándar. Es decir, había anuncios donde se decía que si las megadosis del aceite de germen de trigo que tenían vitamina E podían salvar la vida. Entonces unos decían, sí, se puede utilizar. Sin embargo, esto se volvió un problema grave porque en Estados Unidos eso rompió una ley federal. Por ejemplo, no se podía decir que algo curara o ayudara al corazón porque la ley en Estados Unidos lo evitaba. De hecho, los alimentos y las vitaminas no se pueden anunciar como tratamientos para enfermedades específicas. Por eso es que fue algo terrible y a la actualidad todavía sigue provocando esta discordancia entre si la vitamina E debe de ser dada como un tratamiento o debe ser como un suplemento, ¿no? De hecho, todas las declaraciones de apoyo nutricional para suplementos dietéticos en la actualidad deben ir acompañadas de un descargo de responsabilidad, donde dice que el producto no está diseñado para diagnosticar, tratar o curar o prevenir enfermedad alguna. Entonces, por eso es que nos dicen alternativos, ¿verdad? Porque no estamos teniendo esta evidencia. Y yo ya les presenté toda la evidencia, todos los artículos, y aún así somos un tratamiento alternativo. Y para los Estados Unidos todavía lo es más. Tanto que si ustedes se quieren anunciar como un tratamiento, no lo pueden hacer porque caerían infringiendo la ley en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, los libros de textos incluso tradicionales, y la nutrición ya es una ciencia muy establecida, hay carreras de nutrición específicamente, pues reconoce todas estas pruebas y sin embargo sigue sin dársele ese peso que se debe, ¿no? Y eso se debe al éxito intermitente que ha tenido la vitamina en tratamientos. Incluso se ha visto que en estas terapias que ayudan a reducir, por ejemplo, la obstrucción arterial, dicen que la nutrición y la dietoterapia son de mucha ayuda y sigue sin haber un control que diga, sí, ya vamos a darla como parte del tratamiento. No existe. Ustedes saben cualquier libro de diagnóstico y tratamiento para enfermedades y cuando llegan a la parte cardiovascular dicen la enfermedad, diagnóstico. Cuando viene tratamiento, ustedes no van a encontrar que diga vitamina E. A pesar de todas estas evidencias que les estoy mostrando. De hecho, el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en los pacientes
que se utilizaron en dietoterapia, por ejemplo, iban de 3.200 unidades. Es más, ya estaban llegando a las dosis que nosotros recomendamos de medicina ortomolecular y no había nada, no había respuesta. De hecho, se puede decir que había una, como decía el artículo, una historia tórrida, ¿no?, de la vitamina E. ¿Por qué? Porque hay frases tan históricas como esta de 1936, de que publica la revista de Cultura de Salud de Estados Unidos. Dice: excepto por su abundancia en granos, no se puede perpetuar en la raza humana la vitamina E. Su ausencia en la dieta causa esterilidad irreparable para una degeneración total de las gónadas masculinas. Es decir, se debería estar tomando simplemente por la cuestión de la esterilidad, ¿sí? Otras frases como, por ejemplo, la madre en espera o embarazada requiere vitamina E para asegurar el final de su embarazo. Su dieta es deficiente en vitamina E, la mujer es apta para abortar. Frases de este tipo. Y aún en la actualidad yo no recuerdo haber visto un ginecólogo que diga vitamina E específicamente. Mandan un multivitamínico. Y las vitaminas siguen sin ser un tratamiento, siguen siendo recomendaciones. De hecho, es más fácil asegurar que un suplemento de vitamina E en la dieta promedio asegura de alguna manera, asegurado en esta dieta, ayuda más que otras vitaminas. Pero no estamos teniendo claro qué está sucediendo con el tratamiento. De hecho, si vemos en la historia, aquí nada más para dar una vuelta rápidamente, desde antes del descubrimiento de la vitamina E en 1922 por Evan y Bishop, podemos encontrar cosas que van desde 1911, como encontrar un factor antiesterilidad en animales, ¿sí?, hasta todas estas anuncios que se habían hecho. De hecho, por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, dice en 1938 que después de la caracterización y la fórmula estructural de la vitamina E, se encuentran, por ejemplo, del 39 básicamente hasta el 46, una serie de estudios que son tremendamente importantes, desde mujeres con abortos habituales, toxemia del embarazo, ¿sí?, ayuda en los abortos, ¿sí?, la peroxidación de las grasas, lo que ya platicamos, los problemas que tenían que ver con la claudicación intermitente causadas por problemas circulatorios, la flebitis, bueno, ustedes pueden seguir a lo largo de la historia, y por ejemplo aquí nada más llegué hasta la parte del 2004, ¿sí?, donde lo último y lo más así impresionante es la cuestión de que la vitamina E regula la expresión de genes del hígado y testículo, pero no hay esta capacidad de poner en papel qué tan importante es. De hecho, fue muy difícil establecer dosis recomendadas incluso en alimentos, debido a que no se sabía la concentración de vitamina E. Por ejemplo, los dietistas no tenían ni idea ni de la cantidad adecuada. Como se han dado cuenta, todo mundo difiere en la cantidad. Y aquí sí nos tenemos que basar, como vamos a decir, en el paciente, ¿no? De hecho, este doctor Mark Horwitz pasó 15 años sirviendo a la Junta de Alimentación y Nutrición y dijo en una entrevista, dice, el consumo promedio sin suplementos parece ser de 8 miligramos. Esto es, ¿cómo? O sea, parece ser, o sea, no era posible establecerlo. Y es una persona que pasó 15 años en la Junta de Alimentación y Nutrición. O sea, no había manera de darle un propósito. Y esto lo aprovechó gente. Según este artículo, hubo un fraude incluso al que llamamos el fraude postal de los Estados Unidos, que a mí me parece maravilloso. ¿Cómo lo pusieron? Dice, hubo una supuesta organización en los Estados Unidos a la cual se llamaba Sociedad Cardíaca, y utilizó el correo de los Estados Unidos vendiendo cápsulas de 30 unidades de vitamina E. Entonces, ellos se anunciaban a través del correo. Y esta acusación que los Estados Unidos fundamentó en ellos es que decían que ellos prometían cosas falsas, como el tratamiento de enfermedades cardíacas, porque lo que ellos hacían era enviar vitamina E y decían, eso es falso. La vitamina E no cura enfermedades cardíacas y no es parte del tratamiento. De hecho, cualquier acusación que ellos hacían en el etiquetado de drogas o alimentos ofrecidos por uso dietético se consideraba falso. Es decir, cualquier cosa que dijera que tenía una vitamina o un suplemento y que curaba algo se consideraba falso. De hecho, esto está registrado ahí en el Departamento de Servicio Postal de los Estados Unidos, ¿no?, desde el 61. Para mí, el 26 de octubre del 59 se dio el fraude de la siguiente manera. Dice, se obtenía el dinero de las personas y luego las personas pagaban, pero los Estados Unidos decían, es que ustedes no pueden probar que curan la enfermedad. Y esto causó un revuelo enorme, fue un escandalazo en aquellos tiempos, ¿no?, porque no había manera de saberlo. Sin embargo, nosotros la dosis y la utilidad que le damos es muy, muy diferente en la actualidad, porque hoy vemos que la vitamina E sí fortalece, regula los latidos del corazón, ¿sí?, al igual que otros medicamentos, ¿sí?,
y van de dosis que van ajustadas entre 800 y 300.000 unidades día. O sea, ya tenemos una dosis enorme. De hecho, la vitamina E reduce la inflamación, mejora la cicatrización, o sea, todo lo que ya vimos. Y todo esto a dosis que van por arriba de los 800 y hasta 3.000. De hecho, esta utilidad que se le dio a la vitamina E, ¿sí?, tiene estos efectos debido a que preserva el efecto sobre el corazón con este átomo de oxígeno que permite la peroxidación, que evita la peroxidación. Entonces, trabaja más el corazón con menos oxígeno. Permite la recuperación de pacientes. En fin, todo lo que ya hemos platicado. Entonces, su utilidad es enorme. Toda esta evidencia que existe también en esta publicación, por ejemplo, prolonga el tiempo de coagulación. Por eso no se puede utilizar con los pacientes que tienen problemas de coagulación. Pero de ninguna manera se ha visto en todas estas utilidades que se puede utilizar de otra manera. En todas siempre es así como la vitamina E ahí de lado, no es un tratamiento, es un adyuvante, ¿no? Y que de alguna manera nosotros platicamos hace rato que se puede sustituir tales drogas. Hace ratito preguntaron que si que podíamos quitar, que qué pasaría por ejemplo con el ácido acetil salicílico y la vitamina E. Yo le decía a la persona que preguntó, podemos irla quitando, pero tenemos que vigilarlo, porque a veces esto es mucho más seguro y mucho más rápido que estar utilizando cosas que ya conocemos, ¿no? De hecho, el cirujano Edward William Alton nos comenta lo siguiente, dice, la vitamina E es un potente inhibidor de la trombina que no produce una tendencia hemorrágica. Entonces, imagínense, es un profiláctico seguro contra la trombosis, ¿no? Entonces, en vez de estarle dando aspirina, puedo estar utilizando la vitamina E, ¿no? De hecho, es tan buena que como vasodilatador es modesto, promueve la circulación colateral, ¿no? Entonces tiene grandes beneficios incluso para la diabetes, donde en algunos, si lo vimos en las evidencias, decía, no se recomienda. Yo les digo que se puede utilizar. Dice, incluso en este estudio exhaustivo de la vitamina E se complementó hasta 1961. O sea, hasta el 61 no hubo el primer ensayo enorme para ver qué sucedía. Y 38 años más tarde sigue habiendo estudios cruzados, a ver con diabetes, a ver con el flujo retinal. Bueno, todos estos estudios, y lo único que han mostrado es que aquellos que tomaron más de 1800 unidades de vitamina E obtienen un flujo normal en la retina. Por ejemplo, ¿no? Aquellos que no ven bien. También se vio que la vitamina E puede proporcionar reducción del riesgo adicional al desarrollo de retinopatía, neuropatía, lo que ya hemos platicado, todo esto. Entonces también la vitamina E trabaja de forma sinérgica con la insulina para disminuir la presión arterial en diabéticos, por ejemplo, ¿no? Ahí es otra cosa que más podemos utilizar. ¿Cómo es la cantidad y la calidad? Bueno, como ya vimos, pues la síntesis de vitamina E es un poco complicada y pues eso se reduce un poco su éxito. Claro que pues ya se han buscado técnicas más novedosas para hacerlo y bueno, ya tenemos una excelente vitamina E. De hecho, algunos investigadores que dieron 300 miligramos de vitamina E sintética que tenían recientemente algún problema de corazón no vieron ningún efecto benéfico, ¿no? Pero esto no es tan real. Algunas de estas evidencias nada más fueron dichos y nunca se comprobaron. De hecho, se piensa que esta disminución pudo haberse dado causa que la vitamina E, que no es natural, pues tiene una forma diferente, en este caso a la dextro, que es la derecha, que es la que funciona, mientras que la sintética pues tiene un montón de isómeros, es decir, tiene un montón de tocoferoles muy parecidos, pero que no son alfa-tocoferol. Entonces, por eso es que la sintética no se veía tan bien, ¿no? Porque decían, oye, pero es que funciona menos que la natural. Pues sí, pero ahorita ya se ve que es causado por estos isómeros que no se forman en la síntesis. De todas maneras, se seguía utilizando y su seguridad, pues definitivamente sigue siendo una seguridad buena, ¿no? Este mismo reporte lo confirma lo que ya platicamos antes. Estadísticamente no se reportan muertes por vitamina E, por ejemplo. Mucha gente dice, no, y se va a morir. No tenemos síntomas y lo mejor de todo es que no se reportan muertes por vitamina E. De hecho, es un reporte del 2000 del Instituto Nacional de la Academia Nacional de Medicina y Ciencias. Recomienda una ingesta máxima de 1500 unidades, pero no hay una evidencia como tal, ¿no? De hecho, es un máximo de ingesta tolerable a nivel que es probable que no supone ningún riesgo a la salud, ¿no? Entonces, cualquiera lo puede tomar y no hay un riesgo, no existe, ¿no? Como tal. De hecho, se demostró que es seguro utilizar hasta 60,000 unidades. 60,000. Eso es una cantidad enorme. Es 2,700 veces la dosis recomendada. O sea, seguridad no tenemos problema. Utilizado como anticoagulante, se puede empezar en pequeñas dosis desde 90 unidades, ¿sí? Incluso para enfermedades como, cardíacas
causadas por la enfermedad reumática, ¿no? De hecho, lo mismo para la insuficiencia cardíaca, las dosis pueden empezar poco a poco e ir subiendo. Entonces, ustedes pueden empezar con dosis muy bajitas. Yo les recomiendo que empiecen con dosis bajas e irlas subiendo gradualmente. En bebés, se ha visto que en sobreexposición al oxígeno ha sido una causa principal de fibropatia articular. Por ejemplo, los bebés recién nacidos o prematuros los ponen en pequeñas camaritas que tienen a veces esta situación de tener un poco de oxígeno directamente. Esto se ha visto que causa alteraciones a nivel de la retina. Pero cuando ustedes suplementan con vitamina E, ustedes pueden ver mejorías. Entonces ahí, por ejemplo, pueden estar utilizando vitamina E. De hecho, esta dosis en adultos, digamos, es equivalente a unas 7,000 unidades, ¿no? en el adulto promedio. Entonces, como se dan cuenta, es seguro hasta utilizarlo en bebés. Algunos dicen, aquí por ejemplo encontramos una declaración del Journal de New England del 3 de diciembre de 1981, donde dice: ha habido efectos secundarios perjudiciales, sin embargo no aclara cuáles son, ¿no? Y para 1989, un libro de dietética que dice que en las personas sanas se destaca la posibilidad de desarrollar signos de toxicidad. ¿Cuáles signos? Nunca los nombran. Y estas declaraciones fueron totalmente incorrectas y es más, el libro se abandonó la edición y ya no siguieron con él por tan malo que era, ¿no? Entonces, esto de efectos de toxicidad, vaya, todo el mundo los dijo, pero nunca se aclaró cuáles eran esos efectos. Lo que sí se encontraron fueron un montón de funciones, por ejemplo, que algunas, como resaltan el doctor Wolf, dice: usted no debe tomar, por ejemplo, los suplementos dietéticos. Estos productos no se han probado. O sea, comenzaban a decir que no funcionaba, ¿no? Sin embargo, en otros dice: si ustedes toman vitamina E 800, la respuesta inmune es muy buena. Incluso en las personas de más edad, dice, esto fue examinado en estudios doble ciego. O sea, se comprobó que sí funcionaba. Incluso sugieren que la suplementación con vitamina E mejora la inmunidad de personas de mayor edad. Y un segundo estudio, incluso, un doble ciego, reportan un aumento de la respuesta inmune con vitamina E, ¿no? E incluso más, se centraron en pacientes con cáncer de colon y ahí vieron que también durante 2 semanas se veían mejorías. De hecho, a corto plazo la suplementación de vitamina E conduce a mayor cantidad de células CD8 y CD4, que son células del sistema inmune que son capaces de ayudar a detectar células que no están dañadas. Entonces ahí ya estamos viendo. También tenía la capacidad de producir, de estimular en las células T el aumento de sustancias inflamatorias como lo son citocinas, interleucinas o interferón gamma, que sirven para establecer lugares de daño. Entonces también estaban ahí relacionadas. Incluso en este estudio dice, en 10 de 12 pacientes con un aumento del 22%, el número de células T que producen interleucina 2, de interleucina 2 se ve después de 2 semanas de suplementación. ¿Qué quiere decir? Que en 10 pacientes que estaban tomando la vitamina, ¿sí? Esos 10 pacientes comenzaron a producir una respuesta de interleucina después de 2 semanas. Es decir, en pacientes que no tenían una respuesta inmune adecuada, comenzaron a tenerla, ¿no? Entonces ya ahí tenemos una ganancia tremenda. De hecho, la vitamina E puede ser utilizada para mejorar funciones inmunitarias en pacientes con cáncer. Esta declaración la hizo el mismo Journal que ya los había desprestigiado antes. Bueno, hay estudios recientes que sugieren que la vitamina E, la inmunidad en ancianos, la suplementación con vitamina E, reduce el riesgo de contraer una infección del tracto respiratorio. Por ejemplo, en este artículo se ponen a personas mucho más de mayor edad, y lo que sucede es que después de implementar la vitamina E, aumenta la respuesta, siendo mediado por prostaglandinas, que son productos intermedios de la inflamación, y otros productos de la peroxidación. Entonces, sí hay evidencia de que funciona. Incluso en la hipertensión, por ejemplo, está demostrado que la vitamina E normaliza la presión arterial alta. Lo que ya platicamos, hay vasodilatación, se mejora. En algunas personas hipertensas la dosis de vitamina E puede causar un ligero aumento temporal. Esto lo pueden ver en sus pacientes a lo mejor al inicio, no se espanten, es normal. Incluso la solución es aumentar la vitamina gradualmente junto con el control adecuado de pacientes hipertensos, ¿no? Ahora sí nos preguntaban cómo hacemos siempre valorar al paciente.
También es importante lo que ha hecho la gente por abogar por los suplementos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues debería ser una política de salud pública y esta no la tenemos. De hecho, Linus Pauling, ya doblemente ganador del Nobel, pues dice: la incapacidad de la clase médica durante los últimos 40 años para reconocer el valor de la vitamina E en el control de las enfermedades del corazón es responsable de una gran cantidad de sufrimiento innecesario y para muchos representa la muerte. Entonces hay muchos pacientes que al no tener la posibilidad de utilizar esta situación de la vitamina E, pues terminan con una desgracia, y esto podría ser una solución para todos. Debemos de contemplar que la vitamina E puede ser nuestro mejor amigo y podría ser una parte importante en el tratamiento de pacientes con todos estos padecimientos que ya hemos platicado. De hecho, una carta de salud de la Universidad de Harvard dice: una investigación sobre la vitamina E utilizada en personas como protección contra las enfermedades del corazón indica que tomar dosis de 100 a 800 unidades por día puede disminuir el riesgo cardíaco entre 30 y 40%. La Universidad de Harvard. Y esto ya es más reciente, ¿no? Y hacen sugerencias sobre la dosificación, ¿no? Por ejemplo, en hipertensos dicen no ir más de 200 hasta llegar a 600. También se recomienda utilizar el selenio para aumentar su respuesta. En la diabetes y problemas de tiroides, no ir a dosis altas, se necesita observar su evolución. No consumir hierro inorgánico, que ya lo hemos platicado. No vigilar con anticonceptivos o embarazo, se debe de aumentar la dosis. En la menopausia, aumentar la dosis. O sea, cada situación debe de ir acorde al paciente. Todas estas observaciones que hemos hecho a lo largo de la plática son que ustedes deben de valorar al paciente para saber cuánta dosis vamos a llegar. ¿Por qué? Porque todavía no hay una dosis única recomendada para cada padecimiento ni para cada paciente. Entonces, finalmente lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que la vitamina E sirve para muchos problemas. No se debe de ver como un antioxidante y siempre se debe valorar al paciente para saber hasta dónde vamos a llegar con la vitamina E. Entonces, yo les pido que tomen en cuenta la vitamina E para todos estos problemas que platicamos. Si tienen alguna duda, háganos llegar sus comentarios. Por mi parte, esto es todo. Nos escucharemos, mejor dicho, dentro de 15 días para nuestro siguiente tema. Entonces, si tienen alguna pregunta, es el momento. Les acabo de poner una encuesta en la pantalla. Uh-huh. Si nos ayudan, por favor, a contestarla. Mientras esperamos sus dudas. ¿Dónde está? ¿Cuál es la encuesta? ¿La encuesta? Están calificando. Pues es esta. Ahí va, 53% de votos. Bueno, ¿no tenemos preguntas? Sí, Homero Santiago al audio. ¿Te escuchamos? Sí, claro. ¿Me escuchas? Sí, claro. Muy buenos días ya, casi buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto conocerte, aunque sea por manera virtual, y además, pues, preguntas ya están casi todas contestadas, debe de haber más, nuestra experiencia como terapeutas, y aclarar lo siguiente: efectivamente no somos medicina alternativa los terapeutas en las distintas disciplinas como la acupuntura, la bioenergética, la biomagnetoterapia, etcétera, ¿no? Somos realmente una medicina complementaria y a veces sobrepasamos el concepto de complementario, porque hay padecimientos que nosotros podemos regenerar celularmente y reconstituir los órganos y las células, y la medicina normal o tradicional no lo hace. Además, pues, aprovechar la oportunidad para felicitarte porque tu exposición fue muy excelente, fue maravillosa, y de veras un abrazo muy fuerte, sobre todo también a la doctora Cuadros y a Isaac por traer expositores de alta calidad. Que tengan excelente día y muchas gracias de veras por estas aportaciones que nos ayudan a acrecentar nuestro acervo cultural dentro de la medicina, la terapéutica, vamos a llamarle complementario, ¿verdad? Que ya debemos, yo creo que de unirnos todos los complementarios o alternativos, como nos dicen comúnmente, para no aceptar nuestros conocimientos,
y los conocimientos que imparten ustedes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias desde Villahermosa, Tabasco. Gracias, muy amable. Pues te agradezco tus palabras, es muy importante, como dices, unirnos, sobre todo porque a veces parece que no hay evidencia, pero las evidencias están ahí, nada más que a veces es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de terapias que son un poquito más diferentes y que no se entienden, ¿no? Por ejemplo, la magnetoterapia u otras que no se entienden, ¿no? Yo te podría decir, por ejemplo, ahí, cuando una persona me dice, no entiendo magnetoterapia, pues lo que pasa es de que no entiendes entonces que la energía de la célula también cambia, también, o sea, hay otras cosas que intervienen a nivel molecular y celular, ¿no? Es muy interesante. Yo tengo una formación doble, tengo terapias alternativas y por otro lado tengo la formación científica formal, entonces yo te puedo decir que es muy difícil porque en mi caso estoy tratando de conciliar las dos, ¿no? Por una parte practico terapias de ese tipo, como, o sea, soy homeópata, trabajo flores de Bach, trabajo radiestesia, radiónica, o sea, conozco otro tipo de terapias y a veces, y por el otro lado estoy en un trabajo muy formal que es la ciencia, donde todo requiere una comprobación. De hecho, ustedes lo ven a lo largo de la plática, utilizo básicamente revistas científicas, no utilizamos ninguna página web, utilizamos revistas científicas que son arbitradas por científicos reales, científicos que están avalados por sociedades nacionales o internacionales de investigación. O sea, así lo considero, ¿verdad? De que toda práctica, entre comillas, alternativa que denominan, siempre tiene un fundamento científico. Es que no somos brujos o chamanes, no, que tienen un gran respeto, es una herencia cultural la que nos han dejado, pero además tenemos todo está hecho en base a la ciencia. Tienes mucha razón en lo que expresas. Claro. Bueno, y pues probablemente a lo largo de los siguientes seminarios, a lo largo de este año, que los voy a acompañar casi cada 2 semanas, pues vamos a ir dando algunas evidencias de este tipo, ¿no? Y lo que queremos es de que quede aquí la evidencia, por eso casi siempre presentamos primero los hechos, lo que hay en la literatura, no es lo que yo me invento, no es lo que viene en una página web, es lo que hace la ciencia, y luego la complementamos con algo de lo de medicina ortomolecular para darnos cuenta que todo está hilado, nada más que lo que nos hace falta es comprenderlo, juntar lo que ya existe con lo que a lo mejor no queda tan claro, y nos daremos cuenta que no tiene nada de extraño que la vitamina E sea tan maravillosa si nos damos cuenta de lo que hace, ¿no? Y ahí lo que nos hace falta es juntarlas. Efectivamente, la unión hace la fuerza y yo creo que debemos de ser ya reconocidos. Gracias, que tengas excelente día. Igualmente, bueno, hasta luego. ¿Hay algo más por ahí, Isaac? No, eso. Bueno, nos despedimos de todos y nos vemos y nos oímos dentro de 15 días. Muchas gracias. De la coagulación. Puede haber otras situaciones en ella que puedan provocar la trombosis. Por ejemplo, lo que dije hace rato, por ejemplo, en las venas de las piernas, puede haber otras situaciones que tengan que ver con la cuestión venosa que puedan causar la trombosis. Y el origen es diferente al que podría tenerla por una cuestión de grasa o de plaquetas. Entonces, siempre hay que valorar. Yo te recomendaría que le hicieras el estudio, si ella está estable, comenzar a darle vitamina E y ver cómo se mantiene ella. Y cada cierto tiempo yo te recomendaría un promedio de 3 a 4 meses volver a valorar esos mismos niveles. Y ya cuando tú conozcas bien cómo va caminando con la vitamina E, ya entonces soltar un poquito los estudios y ya nada más mantenerla con vitamina E. Pero estos pacientes se tienen que vigilar, aún tú le des la pura vitamina E. Es decir, tienes que hacerte responsable de la parte más médica de su cuidado, ¿sí? Independientemente que le des la vitamina E, pero de que se puede sustituir, sí, pero siempre y cuando estés valorando. Nunca dejar ya le quité la aspirina, ya me dejé pura vitamina E. No. Le das la vitamina E, pero tienes que estar valorando cómo está, para que tú también tengas de alguna manera la prueba para la paciente. Decir, mire, está tomando vitamina E y le está yendo bien, y tú tengas la prueba en la mano. Y que la paciente no te pueda decir, oiga, es que yo estaba muy bien con la aspirina, usted me la quitó, me dijo vitamina E, y ahora me siento bien, pero me está pasando algo raro. Tú tengas en tu mano la prueba de que ella está correcta. Si tú le das un medicamento, tienes que probarle a ella que está bien, ¿sí? Y también te sirve para valorar si la cantidad de vitamina E que le estás dando es la adecuada.
Si tú vamos a suponer que le comienzas a dar 200 o 400 unidades, le empiezas por una dosis baja y ella se siente muy bien y entonces tú te fías y no le pides nada, entonces ahí yo creo que cometerías un error. Yo creo que tendrías que seguir valorando, o sea, pedirle sus laboratorios para que tú vayas segura de que ella va avanzando y que también ella, o por toxicidad de vitamina E, a menos que haya algo que lo esté coadyuvando, es decir, que haya otra situación que lo esté alterando. Eso sería la respuesta. Pregunta Homero. Sí. Buen día. Entonces, ¿el selenio y el zinc es necesario para mantener la concentración de vitamina E en la sangre y logra mayor absorción? También es sugerible para una mejor asimilación de vitamina E, tomarla en alimentos grasos, ¿es factible? Gracias por su respuesta. Sí, bueno, la respuesta es un poco más compleja. Con lo que respecta al selenio o a todo, lo que pasa es de que estos le van a favorecer en su función. No quiere decir que los va a absorber en conjunto. Entonces, si ya está la vitamina E ya estando dentro, va a utilizar el selenio como una función de reacción enzimática, siendo un sustrato para él. En otras palabras, le va a facilitar su acción. Pero eso no quiere decir que cuando consuma vitamina E necesariamente va a estar ahí el selenio pegado a él, no. Si lo consumen en conjunto, en el sentido de que van a estar los dos en la dieta, pues le va a dar mucho más versatilidad y mucho mejor, mucha más, déjenme encontrar la palabra, sería como mucho más efectividad a la vitamina E, pero no es que la necesite. Y en lo que respecta a la dieta, la vitamina E es mucho mejor cuando va en grasas, porque esta parte de la vitamina E, recordemos que es hidrófoba, entonces no le gusta estar en el agua. Si ustedes toman la vitamina E con agua, pues ahí no se va a absorber, pero ustedes están comiendo alimentos, lo que va a suceder es que casi todos los alimentos tienen algo de grasa. Eso tampoco quiere decir que tienen que tomar una cucharada de aceite, no. Lo que hay que hacer es comer normal, ¿sí? Y casi todos los alimentos contienen algo de grasa. La parte que es grasa se va a absorber junto con la vitamina E, que esté tomándola constantemente y las concentraciones para ellas en las adecuadas. Porque al final no solamente le va a ayudar la vitamina E en el caso de la cuestión de evitar los coágulos por las plaquetas, sino también va a mejorar su circulación. Entonces va a haber muchos más beneficios con la vitamina E que solo con la aspirina. Entonces yo te recomendaría ahí que lo que haría sería utilizar la vitamina E, disminuir poco a poco la aspirina y dejar la vitamina E. Ahora, si usas las dos en conjunto, lo que vas a aumentar es el riesgo de sangrado. Y entonces esa paciente lo que va a hacer es que si se golpea, le pueden salir moretones o comenzar a tener petequias, es decir, microsangrado a nivel de la piel. Entonces yo lo que te recomendaría es que uses una u otra. Si lo está usando para evitar, si ya tuvo problemas cardiovasculares o es hipertensa, o lo está utilizando para evitar una cuestión de infarto, yo te recomendaría que utilices la vitamina E si está bien controlada, ¿sí? Durante una intervención quirúrgica tuvo trombos en las piernas, inclusive a nivel pulmonar, y se lo separó. Entonces ella constantemente está tomando aspirina. Sí, ahí por ejemplo, antes de hacer cualquier cambio, habría que ver sus laboratorios. Hay que hacer una valoración. Valorar si lo que está tomando de aspirina, primero la está anticoagulando correctamente. Entonces, por eso decía yo, pueden hacer sus laboratorios, le puedes mandar a hacer unas pruebas de coagulación, ¿sí? Pedirle unas pruebas de función hepática y valorar todo lo que tiene que ver con coagulación en ella y la biometría hemática. Si ya está estable, lo que puedes hacer es retirar la aspirina y comenzar a tratarla con vitamina E. Nada más aquí que ser muy claro, tiene que tener vigilancia. El que tú le des vitamina E no quiere decir que ya no pueda volver a hacer un trombo, porque la trombosis no nada más puede ser causada por problemas. Se sienta segura diciendo, mire, aquí están sus laboratorios, todo está perfecto. Esa sería la idea inicial, pero siempre es valorando. Y al final, ya cuando tú sientas que ya tienes tranquilidad en eso, ya la puedes dejar con la pura vitamina E. Sí está. Muchas gracias. Sí, ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Juan Manuel Chagoyán dice, sí. ¿Qué síntomas puede tener el paciente si se pasa de las dosis? Si se pasa de las dosis no va a sentir ningún efecto porque se va a eliminar.
tiene una pequeña ventaja. Yo hace ratito decía que cuando a nivel digestivo ustedes comían, se la llevaban. Lo que pasa es de que va a estar en disposición de la cantidad de kilomicronis que esté teniendo disponibles. Si esta persona ya consumió la cantidad adecuada, y por eso dijo que el recambio es en 48 horas, si ella consumió la cantidad adecuada, no se va a pasar de ahí. Es decir, en eso es muy noble la vitamina E. No es que se vaya a acumular o se vaya a hacer un depósito. No va a tener algo como lo que se llama vitaminosis, es decir, la intoxicación por causa de la vitamina E, porque esta tiene un recambio muy veloz. Entonces, síntomas que vaya a tener por toxicidad prácticamente no va a tener ninguno. Si llegara a tener alguno, tendría que ver con por ejemplo, con el sangrado, y no lo adjudicaríamos directamente a la vitamina E. Se tendría que adjudicar al hecho de que está consumiendo, como ahorita hizo la pregunta la persona que nos habló anteriormente, podría ser un conjunto de cosas. Entonces, difícilmente van a encontrar una sintomatología causada por exceso. Esa es la situación. Ahora, que si ustedes quieren comer algo que tenga voy a poner un ejemplo, se está comiendo una ensalada y ustedes le echan 2 cucharadas de aceite de olivo, no hay ningún problema, y ustedes se comen su cápsula de vitamina E, no va a haber ningún problema, ahí se va a ir la vitamina E, porque las grasas solamente se absorben en esa parte del intestino. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el azúcar, en este caso, por ejemplo, la glucosa, la glucosa se absorbe en un diferente lugar al que se está absorbiendo la grasa. Otro ejemplo es el agua. El agua se absorbe a nivel del intestino grueso, nunca se absorbe en el estómago ni en otra zona. Entonces, cada parte de los alimentos tienen una zona específica a lo largo del tubo digestivo que va a absorber. Entonces, la parte donde está la absorción de las grasas está cerca de donde está el duodeno. Y ahí lo que van a hacer es que en esta zona entre el duodeno y el yeyuno, que es la zona donde se está licuando la comida, ¿sí?, y el final, que sería el ilion, van a tener zonas de absorción específica para la grasita. Y ahí esas zonas son las que tienen la función de absorber la vitamina E. Entonces no debe de haber ningún problema de comerla con los alimentos, porque siempre en los alimentos hay un poco de grasa. Tampoco se trata de poner grasa además en los alimentos para que sea mejor absorbida, no hay ningún problema. La zona que está hecha para absorber la grasita, y si ustedes ponen la vitamina E, ahí va a llegar, no hay ningún problema. Por eso el único problema que dijimos que hay es que tenga un problema de absorción a nivel intestinal, es decir, que tenga inflamación en alguna parte del intestino delgado, que tenga alteraciones, por ejemplo, de la mucosa gástrica, es decir, que tenga realmente problemas dentro de los intestinos. De otra manera, la vitamina E se va a absorber sin ningún problema con las dosis que ya se han recomendado. Sí. Déjame ver si hay más preguntas. En Facebook, ¿verdad?